Mucho gusto. Bueno, ya dijeron mi nombre. Eh, la idea de la charla es como comentarles un poquito de Tableau, hablar un poquito de visualización de datos. Voy a compartir la diapositiva. Me dan un momento, por favor. Ahí está. Me confirma si se ve, por favor. Sí, yo lo veo bien. Sí. Ahí están diciendo en el chat que también. Así que, bien. Bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito, primero que todo, antes de meternos con Tableau, vamos a hablar un poquito de lo que es la visualización de datos, eh, cómo está a nuestro alrededor, cómo ha estado en cuanto a la historia de la humanidad y para qué hacemos la visualización de datos y en qué nos ayuda. Después de dar un poquito de esa introducción, vamos a mirar como tal Tableau, vamos a conocer un poquito la interfaz y vamos a hacer unos pequeños ejercicios y al final los vamos a integrar en un pequeño dashboard. Es como tal la dinámica que se tiene planteada. Eh, Al final también, si alguno está interesado, la idea es que de pronto se pueda continuar con esta con este espacio y de generar más charlas, más partes, podemos hacer más ejercicios en alguna otra ocasión y vamos a ir aumentando un poquito más la dificultad. Vamos de junior, vamos a medium y así hasta senior, podemos empezar a hacer cosas interesantes. Pues todo va en el interés de que ustedes les agrade este espacio. Bueno, como tal. Entonces, empecemos. ¿Qué es la visualización de datos? Eh, la visualización de datos siempre ha estado en nuestro entorno. eh, la encontramos en diferentes lugares de nuestro día a día. Lo podemos encontrar en videojuegos. En un videojuego estás jugando con un Call of Duty o algún otro juego donde ves como tal los diferentes atributos que tiene tu personaje, la salud, el ataque, etcétera. Y de alguna forma en los juegos siempre te muestran como esas gráficas te lo visualizan de una forma de que te llama la atención, ¿no? Eh, la visualización también no puede ser solamente divertida, sino que también eh, puede ser importante para el éxito de un individuo, una organización o incluso de una sociedad en un conjunto, ¿no? Eh, en el siglo XIX, en Inglaterra, la señora Florence Nightingale, sí, puso al mundo médico de cabeza con unas visualizaciones de unas hojas de datos que fueron recopiladas durante décadas de trabajo de ella, sí, en trabajos en hospitales militares, ¿no? Eh, ella presentó visualizaciones, presentó como tal cómo esas visualizaciones bien diseñadas pueden llegar a salvar vidas y pueden incluso cambiar industrias. ¿Sí? Entonces, ¿qué es como tal la visualización de datos? ¿Sí? La visualización de datos podemos decir que es una representación gráfica de la información y de los datos. Sí, también la podríamos definir como una forma en que podríamos comunicar información numérica o cuantitativa de una forma visual. O también, pues recientemente, como yo, o sea,
hace pocos días leí un artículo en Medium muy interesante en que decían que la visualización de datos es un proceso que consume datos como entrada y esto como tal se transforma en un valor agregado para una empresa, ¿sí? Y bueno, ¿y cómo expresamos esos datos? Estos datos los podemos expresar mediante elementos visuales, ¿sí? Como vemos, puede ser gráficos, mapas, etcétera. La visualización de los datos como tal nos ofrece una manera accesible para detectar y comprender tendencias, ¿sí? Los valores atípicos y algunos patrones que podemos encontrar dentro de los datos. Sí, ¿para qué necesitamos la visualización de datos? La visualización de los datos nos permite ordenar, comprender e interpretar datos. Sí, o sea, es muy difícil para nosotros como seres humanos poder leer, comprender y almacenar una cantidad de números en nuestra memoria, ¿sí? Y luego poder llegar y sobre la marcha organizarlos y expresarlos a un público o a una persona y que esto tenga sentido. Entonces, la visualización de datos nos ayuda con este problema, ¿sí? La visualización de datos la necesidad que la generamos, ¿sí? Es especialmente para nuestro mundo, en este mundo actual en que estamos, ¿sí? Donde encontramos ahora en Big Data, que es algo muy frecuente. Entonces, podemos imaginar en que, en que una empresa posee cientos de productos y millones de clientes. Entonces, no podemos esperar que se revise una orden individual como para tener información de cuál es el producto más popular o qué producto le está causando a la empresa mayor pérdida de dinero. Y entonces es aquí donde la visualización de datos nos resulta muy útil, ¿no? Este, con esta podemos aprender muchas cosas de nuestro negocio y mucho más al crear una visualización simple que haga todo el trabajo pesado por nosotros en cuanto a expresar estos datos, ¿no? Eh, También a medida que esta era de la grande volumen de datos va avanzando como tal a máxima velocidad, las visualizaciones se están convirtiendo en una herramienta clave para poder comprender los miles de millones de datos que se están generando día a día. ¿Sí? Las visualizaciones de datos están haciendo posible la narración de historias y también están permitiendo actualizar los datos en tiempo real para que sea más fácil comprenderlos y poder resaltar tendencias entre estos. Listo. Ahora pues les voy a hablar un poco de la historia en cuanto a en cuanto a la visualización de los datos. Eh, Los datos, como les decía en un inicio, los datos los podemos encontrar en todos lados, ¿sí? En esencia, en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, se puede entender como el punto de partida de un dato, ¿sí? Y con toda esa cantidad de datos en el mundo, eh, ¿cómo podríamos interpretarlos de una manera eficiente y efectiva? ¿Sí? Entonces, esta pregunta, o sea, no somos los primeros nos la hacemos, ¿sí? Durante miles de años, antes de la era actual, eh, las personas se han cuestionado de diferentes formas de cómo poder interpretar toda esa información que gira alrededor de nosotros. Y la contribución de todas estas personas a lo largo de la historia de la humanidad han hecho posible la visualización de los datos como la conocemos actualmente. El inicio de la visualización de los datos
podemos decir que comenzó en la prehistoria. Podemos ver cómo manuales como de cacería dibujados en paredes de cuevas y muchos temas espirituales de adoraciones a deidades y todo eso también lo podemos encontrar en estas visualizaciones. Un ejemplo, aquí en Latinoamérica podemos ver los nudos quipu, que eran usados por los incas alrededor del 2600. Y estos nudos los utilizaban los incas como tal, como para registrar y para mantener registro de absolutamente todo. Manejaban censos, manejaban impuestos. Eh, otro, otro ejemplo que vemos acá es el mapa del papiro de Turing. Sí, es como tal el mapa más antiguo con significación geológica y data del año 1160 antes de la era actual. Eh, entonces, las primeras visualizaciones documentadas sin duda son los mapas. Eh, Como tal, este que les estoy comentando representaba con precisión la ubicación de cada piedra que era necesaria para construir estatuas. En ese momento el faraón era Ramsés el cuarto, si no estoy mal. Eh, entonces, como tal, se podía ver como la visualización de las diferentes piedras que se necesitaban en la construcción de las estatuas de Ramsés. Entonces, seguimos. Este diagrama que vemos acá, el diagrama de la rosa de Nightingale, era de la mujer que les comentaba al inicio. Eh, Esta mujer se convirtió en una de las pioneras de la presentación visual de información y de gráficos estadísticos. Eh, este diagrama que vemos ahorita, conocido como el diagrama de la rosa de Nightingale, eh, presentaba como tal se diagramaba las causas de mortalidad en el ejército del este. Entonces, este diagrama se presentó en un documento que fue presentado a la reina Victoria en los años 1850, 50. Sí, el documento era una nota sobre asuntos que afectaban la salud, la eficiencia, la administración y la administración hospitalaria del ejército británico. Como tal, lo que indicaba era el número de muertes que ocurrían a partir de- de enfermedades prevenibles, que era lo que se veía en azul, y aquellas que fueron resultados de heridas, que vemos en rojo, y aquellas debidas en otras causas que ya está en negro. Y como tal, Florence Nightingale fue una de las pioneras en este campo de la presentación visual, de información y de gráficos estadísticos. Otro ejemplo que podemos ver acá es las cuevas de las Caus. En estas cuevas se, se- se han encontrado información astronómica que datan de la era del Pleistoceno. Sí, se ha encontrado información detallada sobre la ubicación de las estrellas y estas cuevas están si no estoy mal, creo que están en el sur de Francia. Otro ejemplo importante que me gusta mucho y que me llama mucho la atención es este diagrama. Sí, y este diagrama se presentan 6 dimensiones de datos y únicamente utilizando 2 dimensiones de la hoja, ¿no? Entonces, como tal, la historia de este diagrama es eh, 50 años después de la trágica marcha de Moscú de Napoleón, un señor llamado Charles Minard se dispuso a crear, me parece a mí, de una forma colosal, la pérdida de vidas que se registraron, ¿no? En una visualización de datos. Eh, Dentro de esta podemos ver que se incluyen seis sets de datos diferentes, como les decía, 6 dimensiones.
Se registraban las temperaturas, se mostraba como tal en la parte de abajo en la visualización, el flujo de hombres. En dorado veíamos los que iban y en negro los que regresaban. Eh, Esto como tal es un recordatorio del verdadero precio de las guerras, ¿no? Eh, Podíamos ver también la cantidad de las tropas, la distancia que viajaron, las temperaturas que soportaron, la latitud y la longitud de sus viajes y el tiempo tomado. Aló, veo que me está parpadeando esto acá. Aló, aló, ¿me están Sí, escuchando? se está viendo todo bien. Quedó Sí, sí, sí. congelada tu imagen nomás, pero la presentación la estamos viendo bien. Tu video quedó ¿Se, que- detenido, se quedó mi cámara? tu cámara, Sí, pero te la quedaste presentación congelado desde el quedó bien. principio, pero no hay problema porque en realidad, digo, te estamos escuchando bien. Si querés, cuando termines la parte de esta primera introducción, podemos revisar ahí, este, para que no te Bueno, quedes congelado. bueno, perfecto. No, mis disculpas. Sí, les comentaba eso en cuanto a este diagrama. Bueno, ahora en cuanto a la parte de los roles, eh, actualmente, para responder la interrogante, ¿en qué tipo de datos serían útiles las habilidades de visualización de datos? Sí, sí, o sea, en mi pensar, yo diría que todos los trabajos tendrían acceso, que tengan acceso a datos, pueden aplicar este tipo de visualizaciones, ¿sí? Eh, Desde las personas de recursos humanos, las personas que manejan contabilidad, y no necesariamente como, como la tendencia que está ahorita, que todo el mundo está con ciencia de datos, que yo quiero ser analista de datos, todo eso. Ahorita se está formando mucho una ocupación que es el- el científico de datos amateur. Entonces, que como tal se está inicializando, empieza partiendo desde toda la parte de visualización de datos y y es muy bueno siempre expresar en cada una de nuestras funciones, intentar expresar los datos en visualizaciones, porque te los van a comprender más, vas a saberlos expresar de una mejor manera y, y el impacto que vas a tener sobre las otras personas va a ser mucho mejor en que llegues solamente a hablarlos. Usted puede llegar a pedirle un aumento a su jefe con una visualización y le apuesto que va a tener más probabilidad de que le suban el sueldo que, que únicamente ir a contarle una historia o a contarle una telenovela de su situación, ¿no? Eh, Siempre inicié con la parte de la historia porque siempre es como, bueno, muy importante cuando ingresamos a un nuevo campo. eh, Tener una idea de la historia de lo mismo, ¿no? Entonces, esto, o sea, hacer esto es una buena práctica que nos ayuda a construir una buena base y a comparar en el tiempo como los avances que hemos tenido y los que no. Entonces, bueno, ahora vamos a la parte práctica. Vamos a conocer un poco la interfaz de Tableau. Dejar de compartir acá, un momento. Eh, Ahí yo, te seguimos viendo congelado. yo Capaz que puedes estoy, revisarla, aprovechar ahora que estamos haciendo esta pausa para revisar la cámara. y no Yo sé, voy compartiendo acá ahí, en el chat para aquellos que no lo descargaron el link ajá, del programa de Tableau. ya, no sé, me avisa si yo me estoy viendo en mi cámara. Ahora sí. ¿Los demás lo ven bien? Ahora sí te estás moviendo.
Sí, se ve Ya, perfecto. no sé qué pasó. Gracias. Perfecto. Y también, Weimar, ¿querés que compartamos el link Sí, que... por favor. Hay un dataset inicial con el que vamos a trabajar. Eh, Más que todo voy a compartir es la experiencia que estoy teniendo en una especialización que estoy haciendo desde el año pasado. Entonces vamos a iniciar con algo muy sencillo y a medida, pues, mediante ustedes, si se que generan otros espacios, pues vamos a aumentar un poco la dificultad. Entonces voy a volver a compartir. Compartir pantalla. Acá. Perfecto. Esto se oculta solo. Ok. Bueno, inicialmente cuando abrimos Tableau, esto, esto es la primera instancia que vemos. Tenemos estas tres opciones. Tenemos la parte de conexión, donde podemos utilizar conexiones a archivos Excel, archivos de texto, CSVs, archivos JSON, bases de datos en Access. Estas tres últimas opciones, pues la verdad nunca he tenido la oportunidad de utilizarlos, pero sería muy interesante, pues en una próxima instancia, pues ver cómo funcionaría. Y también podemos hacer las conexiones a servidores de base de datos y a hojas de cálculo de Google Sheets. Eh, si tuvieron la oportunidad de descargar el archivo y ya tienen instalado Tableau, entonces podemos empezar. Vamos a abrir el archivo. Es un archivo de Excel, perdón. Es un archivo de Excel. Listo. Mientras va abriendo el archivo, ok, perfecto. Entonces, una vez abrimos el archivo, Tableau automáticamente nos detecta como tal los tipos de datos que tiene la hoja de cálculo en este caso. Aquí podemos ver que este es numérico, aquí podemos ver que este es un campo compuesto de fechas y acá podemos ver como tal que son literales. Eh, cuando cargamos el archivo, se nos grafica como tal en esta parte de conexión y acá podemos empezar a modificar propiedades del archivo en caso de que sea un CSV. eh, no necesariamente a veces está delimitados por punticomas o por comas, entonces todas esas modificaciones en cuanto a la interpretación del archivo la podemos realizar en esta parte. Lo primero que hacemos siempre cuando tenemos un dataset es como pegar una revisada a los 10 primeros datos y a las diferentes columnas. Entonces vemos que tenemos tenemos una columna de años, tenemos una columna de fechas, tenemos una columna de rutas, un operador, eh, un nombre de grupo, de línea de bus, me imagino. Y este como tal, el borough, si no estoy mal, traduce municipalidad, municipio o barrio. Aquí tenemos como tal el, el- el tipo de accidente, el tipo de la víctima, el sexo de la víctima y una clasificación en cuanto a la edad. Entonces, después de que
hacemos una breve interpretación de los archivos, podemos ir a la primera hoja. Una vez que se carga la información, Tableau automáticamente crea dimensiones y crea medidas. Como tal, empecemos a mirar como los diferentes botones, acciones que tiene en esta interfaz inicial. Este botón lo que hace es enviarnos a la pantalla inicial, a donde estábamos ahorita, y nos toca volver a cargar el archivo. Aquí, ya está cargado. Aquí podemos crear un nuevo data source, podemos crear una nueva hoja de trabajo, podemos duplicar esa hoja de trabajo en caso de que empecemos queremos utilizar datos ya trabajados o una gráfica ya trabajada en una hoja que ya habíamos hecho. Eh, Esta como tal lo que hace es limpiar la hoja en caso de que tengamos datos, vamos a limpiar y lo limpia. Como tal, limpia la hoja. Empecemos a ver cómo el siguiente botón para hacer cambios entre columnas y filas. Y estos dos botones es para ordenar los datos de manera ascendente o de manera descendente. Entonces, empecemos a hacer una graficación sencilla. Vamos a mirar como tal cuáles son los municipios que hay dentro de la hoja de cálculo. Entonces, para eso vamos a pasar en la columna, en la sección de filas, vamos a agregar el campo borrow y vamos a pasar a las columnas el conteo de cada municipio. Tableau es una herramienta muy inteligente, nos genera la mejor visualización que él interpreta que nos puede servir para este tipo de datos. Y en este caso nos generó, perdón, yo muevo esto. En este caso nos generó unas barras horizontales. Vamos a ordenar de manera descendente los datos y entonces sencillo, ya tenemos nuestra primera visualización. No nos tomó ni un minuto, me demoré más yo explicándoles a ustedes. Y sencillo, lo podemos volver, lo borramos, volvemos a crear y es algo muy, muy sencillo. Entonces, esta sería una. ¿Qué pasa si queremos crear otra visualización? Esta vez eh, hagamos incidentes por municipio y por tipo de evento. Entonces ya tenemos esta. ¿Qué podemos hacer? La duplicamos. Duplicamos y agregamos como tal la columna que nos dice el tipo de incidente. Entonces, en este caso, vamos a tener una agrupación por municipio y el tipo de evento. Ordenamos los datos nuevamente y ya tenemos una segunda visualización. Bueno, podemos renombrarla, pongámosle que se llame incidentes por municipio. ¿Cómo se escribe? Borrow.
Y la otra, pongámosle que se llama incidentes por municipio y tipo. Listo. ¿Y qué pasa si queremos crear otra visualización en que nos muestre los incidentes por ruta? Entonces, creamos una nueva visualización y vamos a agregar la ruta y nuevamente agregamos el conteo. Ordenamos y en este caso encontramos que la ruta que tuvo más incidentes fue esta, bueno, OOS. La OOS es la ruta más accidentada, sí. Creo que esto significa que no estaban en servicio, out of service, creo que traduce. Entonces ya tendríamos como tal 3 visualizaciones. Entonces renombrémosla y pongamos incidentes por, ruta. Pongámoslo en mayúscula. Ruta. Listo. Y si queremos, hasta ahora, hasta el momento, hemos utilizado el mismo gráfico. Si utilicemos por ahora algo diferente y creemos una, por ejemplo, a ver, miremos el dataset. Creemos una en que nos indique los incidentes en una línea de tiempo. Entonces, duplicamos. Vamos a agregar la fecha de incidente. Fecha de incidente. Y que en este caso, ¿qué pasa? Este tipo de campo es un campo compuesto. Aquí, si le damos clic en el más, ¿qué pasa? Nos empieza a separar por semestres, por trimestres, perdón, por trimestres. Y vamos más al detalle, vamos por mes, vamos por día, y así nos va mostrando el detalle. Como tal, vamos a quitar y vamos a dejarlo por mes. Y vamos a quitarlo. Y nuevamente vamos a poner el conteo de los valores y acá nos muestra como tal la tendencia de los incidentes desde 2015 hasta 2018. Como tal, este gráfico se ve muy normalito, así podríamos agregarlo a una marca y acá nos muestra algo totalmente diferente. Nos empieza a mostrar una leyenda, ya nos empieza a mostrar como tal la cantidad de incidentes, los picos a lo largo del tiempo y podríamos dejarla así. Sí. A ver, la podemos poner así y acá podemos poner el año nuevamente acá y así está un poquito más clara. Y esta sería los incidentes por time. Listo. Y bueno, esta es una. Hagamos otra de tiempo. Utilicemos la misma, pero esta vez que nos las muestre por trimestre. Entonces podemos tomar la fecha del incidente. Nuevamente tomamos el conteo.
Vamos a ir por trimestres y vamos a pintar. Vamos a que nos coloree el año. Eso, así se ve mucho mejor. Listo. Vamos a revisar y esta la renombramos incidentes por temporada. Season. Listo. ¿Y qué pasa? Utilicemos uno diferente. Utilicemos ahora. Utilicemos uno que no hayamos utilizado. A ver, un diagrama de Gantt. Utilicemos un trimap. Vamos a ver. Entonces, vamos a utilizar un trimap. El trimap. Se me perdió el trimap. No le veo el trimap. El trimap nos pide una dimensión y dos medidas. Entonces, para este podemos utilizar nuevamente el conteo. Vamos a ver, déjenme pensar cómo lo haríamos. Tomemos que nos agrupe por el sexo de la víctima, por el resultado, la descripción de la lesión, y vamos a tomar la edad, y vamos a tomar el tipo de evento del incidente. A ver qué otro. Vamos a tomar este group name. Este group name, que es como tal, me imagino que es la empresa que presta el servicio de transporte. La categoría de la víctima. Un momento, vamos a disminuir esto. Categoría de la víctima. Entonces, esta categoría de la víctima lo que nos muestra es que si era conductor, si era pasajero o si era el copiloto. El operador. Vamos a ir al operador. El municipio. Sí. El municipio. El garaje. Y a la ruta. Pongamos la ruta. Pongamos la ruta acá. Listo. Entonces podemos tirar. Tiremos el conteo en tamaño, en el color, y ahora pedimos que nos genere trimap. Entonces, como tal, este gráfico lo que hace es empezar a agruparnos. Todo este grupo, podemos ver que todos son, si estoy muy rápido, me dicen así. Listo. Todo este grupo son mujeres, empieza a agruparlo según como fuimos indicando en los rows. Acá también por el tipo de edad, el tipo de accidente, y de este lado están los hombres.
Entonces, lo que podemos deducir en este trimap es que las mujeres han sufrido más accidentes según este dataset. Listo. Entonces, ya que tenemos un trimap, podemos hacer, la nombramos incident trimap. Ya tenemos nuestras visualizaciones y ahora lo que podemos hacer es crear un dashboard. Entonces vamos a crear un dashboard donde vamos a integrar todas estas visualizaciones y vamos a empezar, vamos a agregar un filtro para que nos muestre la cantidad de incidentes dependiendo del municipio seleccionado. Entonces vamos a crear el dashboard. Lo primero que hacemos es crear un texto. No sé, pongámosle, esto es London, since from, hasta 2018 era, sí, 2018. Entonces, pongámoslo aquí. Cuando creamos un dashboard, inmediatamente se nos habilita esta pantalla y desde acá podemos empezar a agregar las diferentes visualizaciones que hemos creado. Vamos a modificar como tal, en esta parte podemos modificar el tipo de, el tipo de tamaño. Podemos poner tamaños customizados, combinados. Vamos a poner uno de... no, es que mi pantalla es pequeña. Vamos a poner cómo se ve este. Leather Landscape, no. Pongamos este, perfecto. Listo. Listo, entonces empezamos. Perdón, no veo bien. Empezamos agregando la primera visualización. Los incidentes por municipalidad. Seguido vamos a agregar los incidentes por municipalidad y por tipo. Vamos a agregar ahora, pongamos los de ruta. Lo voy a poner aquí abajo. Y vamos a agregar ahora los incidentes ocurridos en una línea de tiempo. Listo. Y vamos a agregar los incidentes por temporada. A ver, pongámoslo acá. Y por último metamos el trimap acá. Entonces, esperemos un momento, demora un poquito con... Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya que hay mucha información y empecé poniendo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitar esto. Esto lo podemos quitar de acá, así. Y esperemos que compute. Mientras esperamos que
que Sí, termine ahí de pensar. Si querés te puedo ir compartiendo una consulta. sí, dígame. ¿Estás de acuerdo? Sí, Valeria consulta de que vio que se dio el archivo sobre el cual se está haciendo esta presentación. O sea, ajá. pero pregunta si tiene que tener algún formato determinado o tiene alguna restricción. Por ejemplo, si se puede usar un archivo de exportación de una consulta de una base de datos de Oracle. Bueno, con Oracle no he tenido la oportunidad de trabajar. He tenido la oportunidad de trabajar con Teradata, que extraíamos como tal la información en cubos y luego bajábamos como tal todo a archivos de CSV y podíamos hacer conexiones a base de datos de MySQL. Pero con Oracle no he tenido la oportunidad de trabajar. No sabría decirte si se podría o no. Igual hay algún requerimiento que tengan que tener las bases de datos para que lo reconozca este programa o no. Bueno, tendría que revisarse la documentación en Tableau, revisar con qué bases de datos tiene conexiones. Bien. Muy colgada la máquina. Entonces, seguida a esto, agreguemos una acción, seleccionamos como tal la primera visualización y vamos a Dashboard y acá agregamos una acción. Vamos a agregar una acción de filtro. Entonces, en la acción de filtro vamos a deschequear esta. Se me bloqueó la máquina, qué pena con ustedes. Capaz que está cargando bastante información del anterior. Es que creo que mis niños están viendo televisión, están viendo. Voy a. Ya, Ahí ahí se, ya. se activó. Sí, entonces vamos a seleccionar en la primera sección el dashboard, Incidents by Borrow. Vamos a poner que el tipo de acción que va a correr es un select. Y como tal, las visualizaciones destino van a ser todas, pues menos la que está disparando la acción. Y acá le vamos a dar excluir todos los valores. Y vamos a hacer OK. Bueno, vamos a probar. Al hacer clic, vamos a darle aquí, así. Al hacer clic podemos ver que empieza a traer como tal toda la información por ese municipio. Entonces, en este caso podemos ver que todos los incidentes que se están presentando en esta visualización son de Westminster. Podemos ver la tendencia de incidentes, los incidentes de ruta, dependiendo de esta municipalidad, y los incidentes por temporada de este municipio. Si revisamos el tree map, también podemos ver que todos los datos son de Westminster. Eh, Podemos verificar otra. Aquí vemos Software. Y así como tal, es muy sencillo esto, es muy sencillo de crear un dashboard con una información tan pequeña. Vamos a devolvernos. Ya. Entonces, esto obviamente lo podemos mejorar, podemos darle ocultar.
Entonces, todo esto lo podemos mejorar y podemos mejorar la parte de la visualización, la parte de las leyendas, todo esto está abierto a ser mejorado y poder contar una historia con estos datos. Entonces, hasta el momento, pues esto era lo que se tenía planteado. Si tienen alguna duda, si pudieron realizar como tal las visualizaciones, pues estoy atento o alguna otra duda. ¿Aló? Sí, ahí también aprovechar a ver si pudieron. Primero también, Weimar, decirte que quedaste también congelado. Este, No creo que sí. pero si pudieras, si pudieran también alguien, si se descargó el programa, si estuvo experimentando, si tuvo alguna dificultad, este, si tiene algún otro gráfico para mostrar también de cómo ha funcionado. eh, Gabriela pregunta si es posible que nos compartan el archivo del proyecto con las consultas generadas. El Sí, archivo de Weimar, sí. el workbook Este, sí. Lo voy a compartir dentro de la misma ruta de Drive. perfecto. Sí, dejé de compartir. Es cuando dejo de compartir que se me bloquea la Sí, es cuando cámara. dejas de compartir. A O ver, sea, no, cuando estás compartiendo la pantalla, pero pues sí, no hay problema. sí. A ver. Sí, lo dejo en la misma ruta, el archivo. Bien. Igual nosotros también después lo compartimos en Meetup para que quede también ese link ahí. Perfecto. Mauro consulta también si esos dashboards cómo pueden ser compartidos para un público general. Esto es importante también, ¿no? Digo, hice todo, me quedó lindo y ahora ¿cómo hago? ¿Cómo Sí, lo comparto? sí, como estamos utilizando ahorita la versión pública, eh, hay un sitio público en que cualquiera puede ver tu visualización. Entonces ahí sí toca como tener cuidado con la información sensible. Pero si es para práctica, tú puedes colgarlo en un sitio de Tableau. Ahí cuando creas tu perfil y cuando entras a esta opción, acá tú le puedes dar Save, tu Tableau Public As, y aquí tú ingresas tu usuario y contraseña, y acá entras y realizas como tal él hace la publicación, y ahí todos los, puedes poner todos los workbooks que vayas a empezar a trabajar, y te sirve como un portafolio si quieres empezar en la visualización de datos y, y empezar a participar. Hay una en la comunidad de Tableau, es muy activa en Twitter. Todos los lunes hacen un evento que se llama Makeover Monday, donde siempre publican como un tema en especial. Hace un mes estaba como todo el tema de LGTBI. Este lunes estaba como el tema del empoderamiento femenino, y dentro de la página como tal podemos ver cuáles son las tendencias, donde se publica. Son como pequeños retos que te toman, ponle tú 2 días, y empiezas a practicar, a ganar experiencia y nuevas habilidades. Eh, También otra comunidad recomendada es como una sociedad en Medium que se llaman Nightingale. Ahí ponen muchos proyectos, hay muchos artículos referentes a la visualización de datos. Eh, Esta sí, la verdad, la recién encontré como en estos días que estaba viendo, navegando por ahí, y encontré como tal la definición que les hablaba al inicio, de que
de que la visualización de datos es como tomar todos los datos de entrada y generar una salida. Entonces es una comunidad muy chévere, tiene mucha información. Para ¿Cómo se seguir, llama esa última que comentaste que voy no la a, anoté? voy a tirar Ol- los Ahí enlaces va. más bien por acá. Me pierdo en esto. Chat. Igual ahora me quedó a mí la duda. ¿Se puede mandar por mail, por ejemplo? ¿O se manda el link? No, se manda el link. Ah, ok. Pero tal vez en la versión paga tiene otras Eh, funcionalidades o no. sí, la versión paga tiene otras funcionalidades. Tú tienes tu propio servidor y ahí puedes conectar diferentes orígenes de datos. Eh, puedes generar otro tipo o sea, ya tienes más privacidad en cuanto a tus datos. Puedes generar, puedes exportar tus archivos en otros formatos. Ujú. Estoy viendo las preguntas. Si quieres las voy barriendo. Mm, Sí, yo, si querés, puedes contestar la de Valeria Cardoso, porque las otras ya te las estuve compartiendo. Que Valeria consulta sobre no sé si la estás sí. viendo ahí. Sí, la estoy viendo. Dice, las visualizaciones sí o sí es necesario crearlas previo a crear el dashboard o se pueden crear directamente sobre el dashboard. Eh, pues bueno, yo acostumbro primero a hacer las visualizaciones y por último creo el dashboard, porque después si creo el dashboard eh, me es más fácil arrastrar y voy ordenando y la dejo, voy cuadrando como tal todos los espacios, voy distribuyendo todo el espacio de las visualizaciones. Entonces, en ese sentido, pues es más como le guste. Eh, Ahí sigue Sonia. sigue Sonia. Para usar Tableau, la versión gratuita es solo 14 días. ¿Existe una versión? No, la versión gratuita solamente la puede usar por 14 días. Esta, la pública, sí no tiene un trial como tal. Lo único que tiene son limitantes en cuanto a la cantidad de registros que usted puede procesar. Entonces, si no estoy mal, son 15 millones de registros que se pueden procesar en todos los datasets. ¿Sí? Vamos a tener acceso a la grabación. Sí, después está así la de Patricia, que es de las últimas dos mensajes que están en el chat. Este, no sé si la estás viendo. Sí, bueno, el acceso a la grabación. Ah, sí, el acceso a la grabación, sí, eso, todas las charlas, se están grabando y a medida que las estemos procesando las vamos subiendo en la plataforma de Meetup y Ujú. a todos los que están inscriptos también les compartimos el link, se lo mandamos por mail. Así que por esos dos lados, quedan también en contacto. Creo que también Ya. tenías algunos comentarios también para hacer, para repasar al final, ¿no? Sí, bueno, como tal la herramienta, si se dieron cuenta, es muy sencilla. Pues yo no llevo años trabajando en esto. Aquí hablando abiertamente, tengo un año apenas trabajando con este tema. Mi primera experiencia fue muy agradable porque no es una herramienta que te sientes como así, que te sientes frustrado porque no te sale algo, no te cuadra. Hay mucha documentación dentro de la página de Tableau. Aquí dejé el link, hay en /learn, hay un montón de tutoriales como para poder seguir. Eh, como tal, les comentaba mi experiencia, me tocaba hacer una visualización de muchos datos en cuanto a riesgos, compensaciones de cuentas pasivas, de cuentas activas, y esto me facilitó mucho porque teníamos una herramienta en Java con Crystal Reports y
y a veces la herramienta se colgaba mucho. Entonces, con este tipo de visualizaciones, la información en cuanto a cuando se hacían reuniones de comité, de riesgos, de crédito y todo eso, la información era muy fácil de interpretar y muy fácil como de exponer a los demás. Entonces, la invitación es como esto, si es la primera vez que ven esto, que se inclinen por esto, si ven la posibilidad de crear una comunidad en Uruguay. No sé si en Meet en Uruguay hay una comunidad de Tableau, eh, de que se cree una comunidad, se puede empezar a hacer grupos de estudio, todo eso. Es algo muy, muy chévere y con todo este rollo de la cuarta revolución industrial, la visualización de datos juega un papel muy importante. Otra cosa, también les comparto, este enlace se llama Storytelling with Data. Es un libro de Cole Brown, algo así, es una holandesa. Es un libro súper interesante de cómo contar historias con datos, desde el tipo de visualización que usamos, desde los colores que usamos, desde el tipo de fuente que usamos y cómo generar una mayor impresión cuando estamos contando historias con datos. Entonces, es un libro muy, muy recomendado que les dejo. Si tienen la oportunidad de comprarlo, súper recomendado. Otro enlace era, bueno, el de la página de Makeover Monday, súper recomendado como para practicar y adquirir skills, súper bueno. Y también es que, o sea, lo chévere es que tú puedes ver como tal todo el mundo, tú puedes ver la tendencia en Twitter y puedes ver como las publicaciones que utiliza cada persona y todo eso. La otra vez yo veía, por ejemplo, alguien se fumó un gráfico con un zapato de baloncesto y dentro de ese zapato marcaba como todos los partidos de Michael Jordan y ponía como tal los scores, como todo el rendimiento que tuvo en ese partido. Entonces, o sea, súper interesante esas visualizaciones. También lo chévere es que la gente comparte como mucho las visualizaciones y tú puedes ver cómo la hizo. Ah, mira, cómo utilizó este gráfico. Ah, mira, utilicé un mapa, utilicé esto. Y uno puede ver cómo aprendiendo, como tomando buenas prácticas también en cuanto al uso de las visualizaciones. Las de Medium en Nightingale es otro también, es un buen recurso como para ver temas teóricos, prácticos también. Eh, bueno, no hay más preguntas. ¿Aló? Dejamos unos minutos a ver si alguien más quiere compartir alguna consulta. No sé si ahí estás viendo, Weimar. No, no he tenido la oportunidad de Data Studio. Bueno, ¿qué ventaja tiene sobre Power BI? Eh, sobre Power BI, solamente tuve una oportunidad de trabajar con Power BI, no, o sea, o sea, teníamos esas dos opciones como de trabajar o con Tableau o con Power BI. Este, creo que es más como el aprendizaje, como la curva de aprendizaje en cuanto al dominio de la herramienta. Me parece que es como en lo que más se diferencia, en lo que marca más Tableau. ¿En qué? Porque yo también tenía esa misma pregunta, ¿no? Del Power BI. En el dominio de la herramienta, ¿en qué tanto conozcas el potencial de esa herramienta de una u otra? O sea, como tal, bueno, una diferencia también es que tú puedes, o sea, radica como tal es la forma en que obtienes información a través del análisis. O sea, con Tableau, el objetivo final del análisis no es crear un dashboard como tal, sino es comprender mejor los datos.
Entonces, Tableau, o sea, con Tableau puedes utilizar más, o sea, puedes ir más a profundidad con valores atípicos y tú puedes ir iterando, o sea, en estos descubrimientos sin interrumpir como tal el flujo del análisis. Mm. Y como tal, o sea, lo que te digo es como también, o sea, la exploración, la exploración, porque, o sea, la interfaz es muy, o sea, en mi opinión, la interfaz es muy eficaz, es fácil de usar y, y bueno, y te da la capacidad de descubrir nuevos valores dentro de la información. Sí, Gabriela dice si es más potente también en la subida de datos, el Power BI. No, hasta allá no sabría decirte, disculpa. No sé si alguien también, dice Permite Valeria más que origen. permite ese origen. Por ejemplo, yo tuve un primer acercamiento a Power BI, y ahora estoy viendo esto y creo que me fue más simple entender o lograr la visualización más rápido a través de este programa, ¿no? De Tableau. En Power BI tenía que tener como otros pasos, más técnicos también, pero capaz que esa es mi experiencia, ¿no? No sé si alguien también tiene la experiencia con los dos programas y quiere compartir algo, pero En realidad, esta aplicación no la conocía. Yo, digamos, vengo del mundo de R, o sea, y la facilidad con arrastrar, digamos, únicamente los datos y que ya te hagan la visualización es algo que es, digamos, que realmente se nota la diferencia en el tiempo, ¿no? Porque digo, si venís de R, quizás puedes tener otra parte de modificación o ser un poco más, estar más adentro de los datos, pero con un solo clic ya tenés todas estas visualizaciones en un segundo. En cambio, en ujú. R tenés que aprender a programar, después toda la librería, después las librerías que están arriba. O sea, es algo que es mucho más fácil, ¿no? Digo, digamos, si querés algo sencillo, como decías, o digamos solamente la exploración en un principio, es muy... Sí, y, o sea, por ejemplo, tú puedes desde un inicio en la parte de los data source, o sea, tú puedes agregar todos tus orígenes de datos aquí y tú puedes efectuar filtros previos a ir a la visualización. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener aquí cantidad de datos aquí, agregar filtros, unir, hacer joins entre esos diferentes eh, eh, orígenes de datos y, o sea, y como tal lo que decía, o sea, no necesitas como tal un conocimiento técnico y te da un análisis como en tiempo real, ¿no? Y también, o sea, lo más importante es que, por ejemplo, no necesitas código para empezar a generar queries de datos. Sí, eso es una diferencia importante que se nota con la, digamos, Sí. es más intuitivo, digamos, ¿no? Exacto. Ahí Federico está haciendo un comentario también. Estoy viendo el chat. Hola, ¿se escucha? Sí, señor. Ah, porque capaz que en realidad era un comentario solamente para agregar, estoy de Dale. acuerdo con todo lo que se está comentando, pero también quería comentar que Google Data Studio, si uno no viene del palo de data ni nada de eso, es muy intuitivo también, o sea que está bueno para explorarlo, es muy sencillo, es muy drag and drop, digamos, entonces Ujú. está bueno para probar si no se quieren hacer grandes cosas, evidentemente el nivel de permitir hacer más cuestiones y Tableau y Power BI creo que tienen una ventaja. Pero Google está muy completo para cosas relativamente más superficiales. Más simples decís, no tanto un dashboard como llegamos acá. No, sí, dashboard se pueden hacer, lo que no permite, siento yo, no, tampoco soy, tampoco que soy profesional de esto, pero no permite tanto nivel de profundización como se permite en esto. Acá uno crea métricas, hace no sé, puede hacer muchas cosas y manipular los datos de una manera muy amplia, puede integrar con otras cosas, este,
nada, me parece que es mucho más completo, y Google Data Studio lo que tiene es que rápidamente uno carga un Google Sheet o un Excel o una fuente de datos cualquiera, bueno, no sé si cualquiera, pero fuente de datos de las comunes, digamos, y puede hacer gráficos rápidos, puede crear páginas, puede como rápidamente llegar a crear un dashboard que permite una visualización de datos para extraer información y tomar decisiones informadas sin tanto esfuerzo, porque a veces no todas las empresas cuentan con un UEMAR que pueda hacer todos estos análisis. Entonces puede ser una buena opción a veces. Gracias, Federico. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. Ya estamos llegando al final. Weimar, ¿te quedó algo más para compartir? Bueno, pues si gustan, puedo proponerles un ejercicio y dejarles como tal, en el mismo enlace de la carpetica, les puedo dejar un ejercicio propuesto y ya utilizar como datos de localización. Eh, Encontré un dataset muy bueno, lo que pasa es que me lo entregaron fue hasta hoy, de la comunidad de datos abiertos de Uruguay. Encontré como tal eh, datos de los diferentes bares y qué tipos de cerveza encuentra uno en Uruguay, ¿no? O sea, bueno, cuando yo estuve en Uruguay, la verdad, a mí, bueno, a mí me gusta mucho la cerveza, no soy alcohólico, pero me gusta mucho la cerveza y quería como probarla lo que había local, ¿no? Entonces, no había como, bueno, ahí la ignorancia, pues no sabía si había alguna aplicación o algo así. Entonces, lo que me tocaba era ir de callecita en callecita o preguntar a los amigos o eso de la empresa, ¿no? Entonces, lo chévere de este dataset es que por el tipo de cerveza tú puedes encontrar la ubicación de los diferentes bares que venden. Bueno, si yo quiero una IPA, quiero una de trigo, quiero una stout, lo que sea. Entonces ahí te muestra como los bares, las cervezas que venden y todo eso. Entonces les dejo más tardecito cuando terminemos de colgar. Me comprometo y les dejo en ese mismo enlace como eso. Y la idea de la visualización sería hacer como visualizarlo en el mapa de Uruguay o de Montevideo, dependiendo donde estés. Listo. Y Muy igual, pues. motivador, dice, para practicar. Bueno, tenemos una excusa para poder encontrarnos en una siguiente estancia y poder todos compartir, a ver qué, qué resultados, los gráficos. Eso. Sí. Buenísimo. No me quiero despedir sin antes que Sonia y Gabriela consultaron también ahí si quiere hacer gráficos para hacer un tríptico, gráficos o sea más elaborados. ¿Cuál sería el programa que recomendarías más? Sonia, a ver, Sonia y Gabriela, le mandamos estas consultas ahora a Weimar por mail, así ya se los puede contestar por mail. Y bueno, y los invitamos para la siguiente instancia. Creo que ya después le compartimos el link para que puedan acceder no solamente a esta, sino a las otras charlas que van a quedar ahí. Julia ya compartió más adelante, pero ahora lo compartimos de vuelta el link donde van a quedar todo el ciclo de las charlas compartidas. Ahí quedó. Y también el link al Drive que Weimar también nos compartió, donde ahí vamos a subir más datos y estos datos de las cervezas para poder encontrarnos en una segunda instancia. Capaz que ahí también, ahora mientras que se vayan yendo, pueden ir poniendo qué tema les interesaría también tocar en la siguiente instancia, o mismo, bueno, como Weimar decía al principio, ir agregándole ciertas dificultades también a los gráficos, ¿no? Entonces los invito también a que vayan compartiendo otras funcionalidades o otros temas que quieran compartir en la siguiente oportunidad. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sumarse y nos encontramos en la próxima actividad. Muchas gracias a todos.